¿Qué hubo, raza? Bienvenidos a No Soy Yo Podcast, volumen 13. Hoy no estamos en vivo tampoco y hoy tenemos a un gran invitadazo, director del colectivo Teatro Sin Paredes, que cumple 20 años este año, ¿verdad, David? Exacto. Él es el señor David Salmon, director no solo también de la compañía, sino pues, director de escena, con un gran montaje ahorita, del cual vamos a hablar un poco, pero también vamos a tocar ahí otros temillas, ¿no? ¿Qué onda, David? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirme. No, pues gracias por darte tiempo. Oye, David, platícanos un poco, ¿tú eres franco-mexicano o francés completamente? Franco-polaco. Franco-polaco, o sea, no le atiné por ningún lado. Sí, Francia. Sí. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas aquí? 21 años. 21 Desde años. Enero del 2000 estoy aquí. ¿Y por qué México? Es una casualidad que me trajo a México, no estaba en mis planes, ¿no? Para nada, ¿no? Yo viví en Mozambique antes de vivir en México, en África Okay. austral, y por cuestiones personales no quería regresar a Francia después de mi experiencia en África, como que África me movió el tapete muy cañón, ¿no? De la forma en la que se viven las relaciones sociales, de la forma en la que el arte se relaciona con los sucesos sociales, políticos del momento, y me sentía como muy fuera de lugar en Francia, donde después de la caída del muro de Berlín, todo teatro de dimensión social y política parecía ya no tener lugar, ¿no? Okay. El postdrama estaba a todo lo que da, ¿no? Las exploraciones mucho más formales que digamos en el fondo, temáticamente, y me sentía bastante alejado del teatro que se generaba en Francia en aquel entonces. Me sentía un poco, sí, exacto, fuera de lugar, ¿no? Entonces, un amigo muy cercano, Juan Agulló, un gran sociólogo español, vivía aquí haciendo su tesis de doctorado y me dijo, pues, ¿por qué no vienes a México, no? Tenía uno de mis mejores amigos, ya que había estado en México muchos años con los zapatistas y demás, tenía como muchas historias, ¿no? Okay. Contadas por otras personas, y dije, México, yo quisiera ir a Cuba más bien, ¿no? Creo que todavía tenía obviamente mi relación, conexión con el socialismo, ya de alguna forma, ¿no? Pero él me comentó, México está cerca de Cuba, México es un lugar donde más fácilmente, probablemente te puedes como integrar profesionalmente, vente a México y de ahí ves qué onda, si te mueves. Pasa, claro. Y llegué aquí, al principio del 2000, rápidamente pude trabajar como maestro de francés en el IFAL, tengo un diploma también estudié letras y demás, entonces me permitía, era como mi pasaporte para viajar y encontrar chamba y poder comer y sobrevivir. Claro. Entonces llegué a México y rápidamente pude... ¿Tú ya hablabas español? Hablaba portugués. Ok. Porque en Mozambique es lusófono, entonces hablaba portugués, hablé portuñol un rato, cambiando el vocabulario, y luego hablé español y el portugués se me fue olvidando, por dejarlo ahí anquilosado, sin practicar. Y encontré rápidamente, digamos, espacios y sentido, ¿no? a lo que podía hacer. Aquí sentías que tu discurso sí tenía cabida, que sí había para dónde expandirse o seguir. No lo sabía antes de llegar, ¿no? Porque claro. por la verdad no conocía México. Okay. Mi interés había estado hacia África que Latinoamérica. Entonces me di cuenta rápidamente que llegué en un terreno muy fértil, digamos, con tanta desigualdad social, tanta necesidad que a mí me interesa, ¿no? En el Centro de Teatro del Oprimido de París. Entonces desarrollé primero experiencias de teatro del oprimido aquí, con un grupo que se formó a partir de un taller que di en la Casa del Teatro. Y las primeras experiencias fueron, digamos, de teatro, no de representación, sino de las experiencias del Teatro Forum sobre temáticas sociales que nos atañaban en el momento, ¿no? Entonces hicimos varias exploraciones y paralelamente empecé a levantar el primer proyecto que dirigí en México, que fue Su nombre de Brecht. Es como mi doble herencia es esta, ¿no? Brecht, que evidentemente no conocí porque murió en el 56, ¿no? Pero que ha sido mi gran tutor y maestro para los libros, ¿no? Claro. Y Augusto Boal, que sí conocí
bastante cerca en los 90 en Francia. Entonces, digamos, desarrollé prácticas paralelas de llevar a cabo a escena, digamos, proyectos de contenido social político inspirados en Brecht. El primer montaje que hice aquí fue un Brecht, y paralelamente experiencias mucho más, digamos, callejeras y más conectado a los acontecimientos del momento a través de las prácticas del teatro del oprimido. Ok, entonces podemos decir que el perfil de tu búsqueda escénica es social, o se ha ido difuminando o yendo hacia otros lados. Siempre es social. Bueno, sí, el teatro es social, pues. Sí, pero luego es peligroso decir que todo teatro es social. Claro, ¿no? Todo teatro es social porque porque está imbricada en un momento determinado de la historia, ¿no? Pero también hay voluntades expresas, manifiestas, de hablar de temáticas que hoy en día a mí lo que me gusta llamar los grandes retos éticos sociales de nuestros tiempos, ¿no? Y es lo que trato y tratamos en Teatro Sin Paredes, de siempre estar conectado, ¿no? a lo que está sucediendo, evidentemente en función de nuestros intereses particulares, ¿no? No pretendemos estar ahí leyendo los diarios y hay que hablar de eso, lo que nos atañe. Pueden ser temáticas tanto ecológicas como en Vórtice, como relacionado con el fenómeno del crimen organizado en México, como ahorita lo es en Tártaro, ¿no? De una forma a veces como muy relacionado directamente con lo que pasa y a veces mucho más universal, pero siempre con ese vínculo estrecho hacia el mundo en el cual vivimos actualmente. Ok. Oye, Teatro Sin Paredes es una compañía conformada ya por un elenco, ¿cómo se llama? ¿Estable? ¿O vas jalando actores, trabajas más con algunos, pero según tus necesidades escénicas buscas? Ambas cosas, ¿no? Okay. Ambas cosas. En algún momento, cuando tuvimos el apoyo del FONCA de México en escena la primera vez, en el 2011, formamos un elenco estable. En aquel entonces eran 6 actores estables, pero no funcionó. Okay. ¿No? Mantener a los actores de manera estable fuera del esquema de la Compañía Nacional de Teatro en México es casi imposible. Sí. Porque nunca tenemos los recursos suficientes para que puedan dedicarse exclusivamente a trabajar con la compañía. Entonces generamos un elenco estable, pero seguía pasando lo mismo, es decir, los actores seguían trabajando en series, en otros proyectos, claro, en cine, etc. Y sus tiempos de disponibilidad no eran mayores, ¿no? Salvo algunas excepciones, como es el caso de Beatriz Luna, que trabaja con nosotros desde hace más de 10 años, que no era funcional, ¿no? Sí. Entonces abandonamos un poco la idea del elenco estable, pero hay muchos actores que han trabajado con Teatro Sin Paredes de manera repetida, sin ser, digamos, integrantes estables, como es el caso de Rubén Olivares, que ha trabajado conmigo creo que en 5 montajes, obviamente Beatriz Luna, y luego actores invitados con los cuales he trabajado varias veces, ¿no? Con Hernán Mendoza, ¿no? Con Norma Angélica, Enrique Carriola, Enrique nada más hicimos 3 montajes con Enrique, pero más como actores invitados, ¿no? Sí, claro. No involucrado realmente en lo que sucede cotidianamente en la compañía, ¿no? Y creo que fue las circunstancias de cómo se lleva la producción escénica en México que ha diseñado ese perfil, ¿no? Sí. Hay mucho más estabilidad con el equipo creativo, ¿no? Con los cuales ahí hay una posibilidad quizás un poco mayor, en el sentido de que un escenógrafo o un iluminador teatral se dedica en general a la escenografía y la iluminación teatral, ¿no? Claro. No suele, bueno, Ana Patricia Yáñez es un poco un ejemplo que no entra en esta línea porque trabaja con nosotros. La entrevisté hace... Sí, lo vi, de hecho. Sí. Pati es una gran amiga, gran persona, que también comparte su tiempo entre digamos, la televisión, ¿no? Claro. Hacer las series, su trabajo como constructora y como escenógrafa con nosotros. Pero en general pienso en Sergio López Vigueras, que es nuestro iluminador y escenógrafo también desde hace más de 10 años. Daniel Hidalgo Valdés, el compositor que creo que ha hecho 11 obras con Teatro Sin Paredes, ¿no? Y eso, entonces hay un poco más de estabilidad ahí que resulta muy importante por la necesidad de generar un lenguaje común, ¿no?
A veces hay hallazgos también maravillosos con las personas nuevas que ingresan, Claro. como es el caso de Mario Marín del Río, ¿no? Ah. Ahorita es su segundo diseño de historia con nosotros y es un diseñador Vale, fenomenal, no, ¿no? claro. Y él como que se acopló muy rápidamente a la dinámica y pudimos hacer un trabajo muy potente con él. Entonces es bueno que haya como también sangre nueva, Sí, ¿no? claro, que vaya, ¿no? Y que todo vaya fluyendo. Exacto. Y te sales un Sí. poco de Y lo no, tuyo. ¿ves? No es Así un es. Sí es un grupo estable, diría, pero que tiene entradas y salidas que también refrescan las cosas. Claro. Y a veces también es bien importante poder, pienso en este caso particular de Tártaro, ¿no? Daniel Hidalgo Valdés en el diseño sonoro, ya con una gran trayectoria él personal, ¿no? Ganador de Arieles y demás, y una gran trayectoria con nosotros, y es mucho más, no quiero decir fácil, pero nos entendemos de tajo, ¿no? Respecto a lo que estamos buscando estéticamente, entonces la relación es mucho más fluida. También con Sergio López Vigueras, ¿no? Así, ya nos entendemos muy Claro, rápidamente, ya ¿no? se leen. Sí. No. Y a veces con personas conocidas hace poco tiempo, como es el caso ahorita de Bernardo Gamboa, ¿no? Rebotas. que trabaja con nosotros desde hace 4 años apenas empezamos a trabajar y con una complicidad que se desarrolló así a velocidad gran V, como diríamos. Y entonces es maravilloso poder tener esa apertura porque descubres, ¿no? Nuevas personas, como yo descubrí a Bernardo, que es un actor fenomenal, brutal, y estoy muy feliz, ¿no? O Micaela Gramajo, con quien he trabajado hace poco, no había trabajado con ella, bestia de la escena. y es maravilloso que eso suceda, ¿no? Sí. Y eso, así que... Oye, es decir, tú ya tenías una línea de, ¿cómo dijiste, no? Una preocupación sobre los hechos éticos y sociales que nos abordan o que nos atañen. ¿Cómo fue tu cambio al llegar a un entorno social como el mexicano? ¿Cómo rebotó en tu creación? ¿Qué pasó adentro en tu manera de abordar los proyectos al decir, ay cabrón, esto nada tiene que ver con París, ni con África, ¿no? ¿Esto que es, definió de alguna forma algo que tú ya tenías claro, te cambió en otras cosas? ¿Qué pasó con tu teatro, con tu idea del teatro, o hacia dónde fue tu exploración a partir del entorno social, que para ti pues, es muy importante? Sí, evidentemente el lugar en el que vives y te desarrollas determina muchas cosas, ¿no? Eso es en el mejor sentido. Lo pregunto porque hay muchos directores que dicen, me vale más estar en Argentina, México o París, yo monto este teatro igual siempre. ¿No? Sí. Creo en dos cosas, ¿no? En la importante de siempre enchufarse al contexto en el que uno vive, pero en la necesidad de siempre abrir el prisma. ¿No? Nadie puede pretender hacer un teatro universal, pero la búsqueda, sin embargo, está ahí, ¿no? Es decir, que el trabajo pueda leerse perfectamente en el contexto en el cual se desarrolla, pero también en un contexto distinto, ¿no? Ahora con Tártaro es un ejemplo muy, muy interesante, ¿no? Porque hablamos de un fenómeno que podría ser profundamente mexicano, ¿no? La realidad del crimen organizado, ¿no? Para decirlo de manera como muy resumida. Pero el propio acercamiento que Sergio López Vigueras, el dramaturgo, hace en la propuesta dramatúrgica de Origen es profundamente universal. Él se inspira de las tragedias griegas, ¿no? De la investigación social que se ha hecho en México, en particular del fenómeno del crimen organizado, ¿no? Con todo el trabajo sociológico que se ha desarrollado en este país, que es muy importante, y genera como una fusión entre lo local y lo universal. Entonces, el personaje es el integrante de un cártel, ¿no? Obviamente, pero podría ser un guerrero persa, ¿no? Peleando contra los griegos, ¿no? Y eso es lo que me parece hacer la propuesta profundamente interesante, ¿no? La leemos aquí, pero además está en la gran historia, ¿no? Y eso creo que es una de nuestras búsquedas como más importante, ¿no? De tratar de generar esa conexión entre lo local y lo universal. ¿Cómo surge la idea de Tártaro? ¿Es un texto que ya estaba escrito, tú lo agarraste y dijiste, qué padre, vamos a montarlo? ¿Es algo que dijiste, quiero hablar de esto, vamos a trabajarlo? ¿Cómo se integró? Porque no he tenido la oportunidad de verla, ¿no? La voy a ver, te lo juro, el lunes, pero todo lo que he escuchado de
primera mano y todo, habla de un proyecto redondo en todos los sentidos, ¿no? Redondo y bien plantado. Entonces, ¿cuál es la raíz de eso? Todo surge a partir de una inquietud mutua de Sergio López Vigueras y mía, ¿no? Por la investigación que Sergio estaba haciendo desde hace ya varios años sobre el fenómeno del crimen organizado. Él está como personalmente muy interesado por el fenómeno en términos sociológicos y por su gran conexión y amor por la poesía, ¿no? Es un dramaturgo poeta, ¿no? No sé si más poeta que dramaturgo. Antes los llaman los poetas dramáticos, ¿no? Él está realmente en esa tradición. Y después de montar otro monólogo que se llama Ejecutor 14, de Abdel Hakim, sí, que monté con Osvaldo Sánchez, sí, quería, digamos, repetir la experiencia del monólogo, pero haciendo que ese personaje, interpretado por Osvaldo, que parte de un contexto que es Líbano, ¿no? Pero que también tiene la gran particularidad de Abdel Hakim de ser un autor que ha sido permeado toda su vida por la tragedia, ¿no? Por la tragedia griega y la construcción de una tragedia contemporánea. Quería como seguir esa línea. Abdel Hakim ha tenido una influencia muy importante en mi quehacer escénico. Lo conocí en Francia en los 90. Vi Ejecutor 14 es la obra que más he visto en escena en mi vida. Creo que la vi 8 veces en Francia, en distintos espacios. Fue un montaje brutal que me cambió la vida. Quise ser actor por esa obra, ¿no? Y hace 20 años que la quería montar y no me atrevía porque era algo que había cobrado demasiada importancia en mí, ¿no? Y dar el paso de llevar la escena después del montaje del propio Abdel Hakim, interpretado por Jean Cocteau-Chatelain, uno de los mejores actores franceses de los últimos 30 años, un monstruo. Tenía un poco de temor, ¿no? Obviamente, de acercarme al texto, por una provocación mutua de Osvaldo, que había leído el texto desde hace mucho y que me fue buscando y me dijo, quiero hacer esa obra, quiero que me la dirijas. Nos tardamos como 2 o 3 años en ya dar el paso y lo hicimos, y también ha sido una experiencia muy afortunada con él. Y a partir de Ejecutor quise como, digamos, seguir esa vía de investigación, pero ahora mucho más conectado a la realidad mexicana, ¿no? Y hablamos con Sergio y Sergio fue escribiendo el texto. En Teatro Sin Paredes, por lo menos desde el 2012, con la obra Ira, Suave Lluvia para Heraldos Negros, que escribió Javier Malpica, ya no he montado textos preescritos. Lo he hecho antes. Desde ahí se genera el laboratorio. A partir de ahí se genera el laboratorio y partimos de inquietudes del momento, y todos los textos desde el 2012 se han desarrollado, digamos, paralelamente a lo que se crea en el escenario, digamos, ¿no? Sí. A veces más profundamente que otras, ¿no? A veces con el autor realmente sentado en el proceso de ensayo, como fue el caso de Guillermo León en Utopía, por ejemplo, y otras veces con una relación más autor-director, ¿no? En el cual a veces hay procesos como Utopía donde los actores tuvieron mucha injerencia en la construcción dramática, es decir, ellos hacían propuestas, improvisábamos, y a partir de ahí Guillermo León Guillermo León vive aquí arriba, justo aquí arriba. Vivía, ya no vive aquí. ¿Ya no? ¿Ya vive aquí? ¿Aquí? Antes vivía enfrente, ¿no? Es que Miguel hizo Nueva Casa. Ahora vive aquí. Aquí, justo arriba. Ándale. Un gran amigo. Hicimos Utopía y Los Náufragos con Guillermo. Fue un texto maravilloso. En Utopía, Guillermo estaba en todo el proceso. Guillermo actuó en Utopía, ¿no? Y va escribiendo literalmente día con día. Ahí, ¿no? In situ. Totalmente. Hay otros casos donde no ha sido tan in situ, ¿no? Mucho más pimponeando autor y director, ¿no? Sin restarle nunca el hecho de que el texto es del autor. Claro. Pero no hacemos un trabajo de escritor, no es una escritura de escritorio. Sí, Es no decir, es pasivo el asunto, yo escribo, ¿no? eso es lo que quiero decir, y tú montalo. Yo he decidido hace como 10 años de no querer trabajar así. Qué chingón. Y fíjate que tomé la decisión después de haber montado, digamos, las obras que más, no quiero que suene mamón, pero que me revelaron como director en México, como fue La excepción y la regla de Brecht,
Emigrados y La Inauguración, que fueron Ok. creo que las 3 obras que monté que más eco han tenido, que eran obras preescritas. Pero, digamos, rechacé esa comodidad de alguna forma. ¿No? Ok. No quise seguir montando textos toda mi vida, lo puedo hacer. Creo que no lo hago mal, Claro. ¿no? Pero algo me falta. Necesito poder hablar de las cosas que me atañen en el momento. Entonces había que cambiar la forma de trabajar, ¿no? Y atreverse a tomar el riesgo del laboratorio, que es un riesgo enorme Pero es el mejor. y mucho más en México. Sí, claro. Porque no solo vivimos de las funciones, ¿no? Tener un actor 6 meses, 8 meses ensayando sin Chingando cobrar para ver qué pasa. está muy cabrón. Está muy ¿no? perro. Sí. Está muy cabrón. Algunos actores muy generosamente lo han hecho. En Utopía fue un proceso muy largo y tremendo nos ha cambiado la vida a los que estuvimos ahí, de cómo se podía hacer teatro. 36 artistas en escena. Creo que es la obra de teatro independiente. No vamos a hablar de cómo definir lo independiente en México, Sí, esto sí, no sí, es sí. siempre una discusión eterna, ¿no? Creo que es la obra de teatro independiente con más personas en escena. 36 personas en escena, entre actores y músicos. Fue una locura, No, pues, total, ¿no? Y un riesgo enorme que ha modificado la forma en la que queríamos hacer teatro. Obviamente partiendo de la utopía de Tomás Moro y de discusiones así, de pimponear, ¿no? Y empezar, ¿qué es para ti? Empezábamos y para ti, ¿qué es la utopía? Esa es la pregunta que nos hacíamos vamos a todo el empezar tiempo por ahí. y es la pregunta que le hacemos a los espectadores. En Casa del Lago, desde el bosque, el primer acto en la Casa del Lago era Raúl Villegas, parado en la reja de entrada del bosque Chapultepec, vestido en harapos, ¿no? Arrancando un texto maravilloso de Guillermo. 95% del público creía que era un vagabundo. Que era un vagabundo, claro. Como que no se detenían a escucharlo. Basta para allá, por Pero favor. ahí empezaba, desde la reja. Y la idea era que si hubiéramos podido empezar desde la casa de cada uno de los espectadores, hubiéramos empezado desde ahí. Pero lo más temprano que podíamos hacerlo era desde la reja. Así es, en lo que esperan. Y cuando se acercaban a la taquilla, todos los integrantes iban ahí a hablar con el público, ahí a hacer unas entrevistas en corto. Y la pregunta era, ¿qué es para ti la utopía? Entonces, meterlos en el trip desde ese momento. Sí, ¿no? claro. Y obviamente en Casa del Lago, que es más un museo que un teatro, los actos se desarrollaban de manera paralela en 7 espacios distintos y tú escogías cuál de los actos querías ver. Huevo. Entonces el público deambulaba de manera libre, Sí. todo era cronometrado con un reloj, los Claro. actos duraban 7 minutos, no podían durar más, ¿no? Y terminaba, tenías 3 minutos de transición, te movías despacio y se va a ver a otro. O te quedabas viendo el mismo acto todo el tiempo, si querías, Claro. porque siempre era un actor diferente, siempre premisas diferentes, siempre textos diferentes, no se repetía nada. Entonces la obra duraba... Ambicioso el proyecto. Muy ambiciosa, la obra duraba creo que 2 horas y media, pero en realidad en tiempo real de montaje había más de 9 horas de obra. Porque tú solo veías una cuarta o quinta parte. Claro, ¿no? claro. Y era brutal la experiencia, ¿no? Maravilloso, irrepetible, ¿no? Porque fue una locura, ¿no? Hacer eso. Y en el contexto actual, hoy en día sería imposible imaginar, ¿no? 36 personas. ¿Cómo? ¿Qué presupuesto? Y eso, independiente, pues, ¿de dónde vamos a sacar esa lana? Y todos estábamos entrenando diario, no hacíamos 1 hora, hora y media de yoga todos los días con Rubén Olivares, que nos daba las sesiones, un entrenamiento físico, lo que todos hemos soñado en algún momento que debía ser el teatro. Y luego las condiciones nos han arrojado. Entonces, no, ahora chavo, tenemos que montar. Así es, ahora vamos a montar, aprende de tu texto, párate ahí, dilo enojado. En el peor de los casos El se ha transformado en eso, efectivamente. Ahora hemos encontrado formas un poco híbridas, ¿no? De poder mantener la realidad del laboratorio, pero paralelamente con una posibilidad de empezar ya a concretar el hecho escénico de manera un poco más tempranera, ¿no? Simplemente porque las condiciones no lo permiten. Si estuviéramos en otra latitud, ¿no? Colaboramos hace algunos años con un grupo que se llama el Collectif de Quark en Francia, un colectivo francés. Es un colectivo de creación. Es decir, que ni siquiera subvencionado, obviamente, ¿no? Si ni siquiera tenían la obligación del resultado. Claro. Solía llevar a un proceso de resultado y daban 3 funciones, 5 funciones, a veces menos, y luego se dedicaban a investigar otra vez. Esto en nuestro panorama, querido México, es imposible. Imposible, tristemente, claro, ¿no? Pero obviamente
te imaginas lo que eso conlleva, ¿no? Sería la gloria. Hubo, creo que, ¿no? En México el taller del sótano, del cual se habló mucho en los 90s, ¿no? Que estaba en estos... Sí, yo creo que todavía en 80s fue el boom del laboratorio, todo este rollo. Pues parece que es el Galpón, ¿no? Que hizo es. explotar un grupo uruguayo, ¿no? Que vino a México y movió muchas cosas, pero en México ha sido muy difícil. Bastante. Es muy difícil hacer colectivos en México, ¿no? Ok, entonces el texto de Tártaro sale a partir de esta idea, esta necesidad de abordar este tema ahora de otra manera, después de ¿cómo se llamaba? Ejecutor 14. Ejecutor 14. O sea, no es, o sea, que hay una conexión, porque claro. Ejecutor 14 nos ha marcado y a partir de ahí no quisimos... Creo que si ves las dos obras... Sí, son cosas distintas. Pero totalmente distintas. Sí, claro. ¿Y cómo fue este proceso para la puesta en escena? Es decir, me acabas de hablar de cómo fue la escritura, la idea, cómo se volvió papel. ¿Y qué onda con Bernardo? ¿Qué pasó después? Bernardo se integra cuando ya el texto estaba, digamos, escritos en un 80%, ¿no? Okay. Donde ya habíamos tenido como bastantes sesiones de retroalimentación con Sergio López, ¿no? Y Bernardo se integra, ¿no? Y pues empezamos a trabajar con Bernardo. Pero Bernardo es un actor investigador. Así es. ¿No? Es un actor que ha tenido un desarrollo escénico muy particular, sí. ¿no? Él es un bicho raro en el teatro mexicano. Sí. Él y su grupo, ¿no? Bola de carne. Sí, es claro. fenomenal. Con Micaela Gramajo, y eso es investigación pura y dura. Es brutal, ¿no? es brutal. Pocos grupos y no son subvencionados, ¿no? No, o sea, es lo más cabrón de ellos. Se sacan un coinversión. Sí, claro, ¿no? pero ellos lo hacen porque necesitan hacerlo. Porque es así como para ellos, ¿sí? y los entiendo a profundidad, se tiene que hacer el teatro. Hoy en día, ayer y mañana, ¿no? Así es. Entonces, obviamente, el ingreso de Bernardo no es un intérprete. Claro. No. Sin desprecio. Sí, no, para nada, no, pero su rollo va por otro lado. No es un intérprete. Alejandro Morales me mandó un mensaje, ¿no? El gran actor también Alejandro, hace unos días, y me dijo, sí, pues voy a ir a ver Tártaro. Me dijo, tú y Bernardo, qué cagado, qué encuentro. Los dos son tan clavados que seguro debe ser un encuentro bastante poderoso. Fortuito. Y sí lo es, porque es un actor que investiga todo el tiempo y por lo tanto es un gozo permanente trabajar con él, porque tiene una apertura y una escucha. Además del talento histriónico que tiene una apertura y una capacidad de escuchar y de dialogar que es muy rara. A eso iba, mira, justo porque ubico a Bernardo y he visto montajes de Bola de Carne y sé cuál es su trip. Entonces, ¿cómo se da la relación? Porque supongo que con un actor así, pues más que director de escena, eres director de actor, ¿no? Bueno, eres director de actor y director de escena. Sí, claro. Pero entonces, ¿cómo es esa relación tú y tu actor? Es que con Bernardo es un proceso donde, o sea, el espacio lo determinamos juntos, con Bernardo y con Sergio. Sergio estuvo presente en la gran mayoría de los ensayos, por lo menos el proceso inicial, cuando ya estábamos con las escenas, ya estaban premontadas y ya había que pulir y demás, ya Sergio podía estar menos presente, pero todo el proceso inicial, donde fuimos encontrando los elementos escénicos que iban a estar, cómo iba a estar el espacio y demás, cómo se iba a integrar el videoarte, que hace Miriam Romero, hace un trabajo fenomenal en Tártaro, de verdad, de cómo se iban a imbricar esas piezas, fue hecho en presencia, ¿no? de Sergio. Entonces, Bernardo es un actor que dibuja el espacio. Es decir, el espacio fue, en buena parte, en esas creaciones que son colectivas, a pesar de que el actor no ha tenido demasiadas injerencias en el texto. Luego podremos hablar de eso, porque las tiene un poquito, pero, digamos, relativas. Él va dibujando el espacio, ¿no? Él va generando la propuesta, ¿no? A partir de su trabajo físico-corporal, ¿no? Emocional. Entonces, no es que esta va a ser la caja, así la vamos a montar. Fue desarrollándose siempre en el momento. Y es un actor que te permite eso, ¿no? Que te permite y lo busca y goza de estar más allá del trabajo de personaje, de situación, que hace increíblemente, pero su relación con el espacio, con los objetos, con los signos, con los símbolos, es una apuesta muy simbólica, ¿no? Es una apuesta con música sacra todo el tiempo, es un requiem, ¿no? Tártaro, es un requiem de cuerpo presente por el niño que aprendió a matar.
Ese es el subtítulo, digamos, que le pusimos, que le puso Sergio. El texto es de Sergio. Sergio es un escritor extraordinario, ¿no? Y a partir de ahí es como se generó, bueno, más bien la frase vino después de haber logrado redondear el concepto, ¿no? Claro. Había que encontrar un concepto de cómo conectar esta historia tan local a la gran historia universal, de este guerrero que podría ser troyano, persa, griego, ¿no? Y ahí fue imbricándose la presencia de la música sacra, porque es un requiem, entonces hay un Agnus Dei, hay un Kyrie, hay un Dies Irae, hay un Stabat Mater. Un Stabat Mater no tendría que estar en un misa requiem, por supuesto. Un Stabat Mater es un Stabat Mater, es una pieza en sí, ¿no? Pero tomamos ciertas licencias. No es que dijimos una misa de requiem es así. No, hay gloria, ¿no? Pero sí hubo una investigación musical como bastante profunda. Soy un director muy melómano, o sea, muchas cosas me entran por el oído. Ahí fue con música de Arvo Pärt, ¿no? El gran compositor estoniano. Y fuimos como diseñando esa apuesta que tiene música en permanencia, como una especie de misa de requiem. En permanencia está Arvo Pärt, ¿no? Dialogando siempre con la música sacra y con esta voluntad de erigir a ese personaje, ¿no? Que interpreta a Bernardo, que es un futuro sicario, al rango de mártir, ¿no? Es el mártir contemporáneo, sacrificado por una sociedad en la cual no tiene lugar, ¿no? Entonces, a partir de ahí se fue diseñando esa misa de requiem con una conexión muy profunda de un equipo muy pequeño, ¿no? Miriam Romero en el video, Sergio López Rivera, Daniel Hidalgo Valdés, Mario Marín del Río, Bernardo, Jorge Maldonado, mi asistente, y yo. Y Montserrat en producción, que se integró un poco más tarde en el proceso. Un equipo muy pequeño, con el cual hacíamos reuniones semanales o quincenales de creativos, en los cuales todos estaban, el actor también, Bernardo, y compartiéndonos cosas y viendo cómo íbamos conceptualizando la pieza. Porque era muy importante generar este concepto, ¿no? Ok. Oye, con todo lo que me acabas de decir, ya me contestaste la pregunta que iba a hacer, ¿no? Pero de todos modos me gustaría ponerla. ¿Cuál es la diferencia de otra obra de narcos u otro producto sobre el narco que de repente ya genera demasiada polémica en México porque vemos las series y es apología a los pinches narcos? Entonces, ¿cuál es la diferencia de Tártaro con respecto a toda esta narcocultura que se está dando en México? Creo que se está dando desde hace 20 años. Sí, sí, totalmente. Obviamente por la voluntad de conectarnos con el mito universal. Ajá, por eso decía que ya me había respondido. La presencia del mito hace que estamos aquí y estamos en todos lados. Así es. ¿No? Y en ningún lugar al mismo tiempo, y en todos los lugares, por lo tanto. Ahí Conchi León, no sé si pudiste leer lo que publicó sobre Platiqué Tártaro. con ella, ayer nos regresamos juntos del llamado, y ella me venía platicando Tártaro porque le dije, voy a entrevistar a David Salmon. Ella escribió bueno, ya ves que hay cada vez menos críticos teatrales en nuestro país, ¿no? No como crítica hacia los críticos, entre que no han regresado al teatro y que los espacios en los periódicos están cada vez más reducidos, y ya la crítica teatral en México está agonizando, ¿no? Es la benevolencia de las personas que tienen su blog y quieren ir por su amor al teatro y escriben, se agradece mucho, obviamente esta labor, pero sí es difícil tener como crítica teatral, no sé si llamarla profesionalizada o lo que sea, porque por los espacios que cada vez son más reducidos. Hay personas que trabajan sus blogs y lo trabajan muy bien, no es un desprecio en absoluto hacia su labor, pero lo que es real es que ya es bastante difícil hoy en día que se hable de tus trabajos en la prensa, ¿no? Sí. Más que las notas de inicio de temporada y luego ya y algunas por ahí desperdigadas, pero entonces se fue implementando de manera totalmente natural en Tártaro, un boca a boca a partir de los compañeros teatristas que han ido a verlo. La más elocuente fue la de Conchi León, y empieza justamente su texto diciendo: créeme, no es otra historia de narcos. Así es. Eso y me lo dijo a mí también. Creo que obviamente su crítica es como muy, muy profunda, analítica sobre el fenómeno. Fue de verdad un
gran gozo leer. Siempre es un gozo que el trabajo que uno está haciendo esté repercutando, ¿no? Pero también leer lo que las personas dicen sobre lo que vieron, esto también es brutal. Ayer fue Ana Cruz Navarro, cineasta mexicana, la que dirigió Los Sufragistas en México, un documental muy importante, ¿no? Una historia del cine mexicano, que acaba de publicar también hoy en su Facebook una reflexión sobre Tártaro, que va en este sentido también, y ha escrito también varias personas. Verónica Bravo me escribió hoy, Adriana Reséndiz, compañeros teatristas que están manifestando, ¿no? Retroalimentando. Un poco a veces me había pasado, ¿no? Hoy recibí 5 o 6 mensajes privados, ¿no? De personas que tuvieron necesidad de hablarme de la función a la cual asistieron ayer. Y eso es un gran gozo, no solamente que el trabajo esté gustando, ¿no? Y repercutando, pero la voluntad de los compañeros teatristas de decir, necesito decirme, ¿no? Lo que yo vi y por qué me tocó tan profundamente la obra, ¿no? Entonces, a partir de hoy dije, bueno, como ya hay poca crítica teatral, vamos a implementar la nuestra, ¿no? Sí, claro. Es decir, pedirle a las personas que sean voz, que se vuelvan voz, ¿no? Y embajadores de alguna forma de un proyecto que les ha tocado, digamos, ¿no? Ok. Entonces, los fenómenos siempre son extraños. No sé si tenía miedo, pero Ejecutor 14 ha sido una experiencia como más difícil a nivel de público. Nos ha costado un poco de trabajo tener como afluencias de público generosas, ¿no? Sufrimos de funciones con bajo público, porque también es una obra muy oscura, ¿no? Y tenía un poquito de... Igual que Tártaro. Igual que Tártaro, sí, profundamente oscura, ¿no? Tenía un poco de temor, y el hecho de que la gente quiere ir al teatro a ver otra vez la realidad que ya conocen, ¿no? Así es. Entonces, y que nos tienen jaque a todos. Sí, totalmente. ¿No? Y creo que Sergio lo hizo de una forma brillante, ¿no? Logrando dar, ¿no? Como el desvío brechtiano, ¿no? De hablar de esto, pero de forma circundante, ¿no? Y frontal a la vez, lo cual hace que sentimos que no es una historia como ya las hemos escuchado, ¿no? Nos tratamos de acercarnos al ser humano más allá de los actos que ha cometido. Es evidente que ha habido una... Sí, más allá del estereotipo, ¿no? Del estereotipo y de esa especie de apología involuntaria quizás, ¿no? De las series de streaming, que no las nombraremos, todos las conocemos, pero que han generado el fenómeno del narco, ¿no? Carismático, buena onda, pero sin... chido ser narco, güey. Exacto, pero sin jamás abrir la puerta, o muy pocas veces. Solo la escena, digo, El infierno es una película memorable, soy un gran amigo de Joaquín Cosío. Joaquín hace un trabajo fenomenal en la película, pero la película es muy buena, no hay nada que decir al respecto, pero la única escena cuando Joaquín regresa de Cochiloco a su casa y ve la masacre de sus hijos, yo quisiera una película sobre eso. Sí, claro. ¿no? Pero eso dura 30 segundos. Sí. Y regresamos a la acción de que te corto las manos y te mato y mato a fulano. Que está chistosín. Sí, no que es una traducción bastante también real de lo que sucede, pero sin una voluntad de acercarse ni al fenómeno social, ni a su origen, ni a lo que sucede en el interior, lo que sucede en el interior de las personas que están dispuestos a sacrificar su vida por unos cuantos años de bonanza. Claro. No hay ese acercamiento. No. Y eso es una responsabilidad que tienen los artistas. Los cineastas que se han decidido seguir esa vía de streaming que hace vender, que hace millones de vistas en Netflix, porque si se irían por la otra vía, ¿no? Claro, ya no es cómodo. No sé ya no es cómodo para verlo, claro. Ya dices, ay, güey, el trabajo que ha hecho Everardo, ¿no? Sí. En su documental, obviamente, es sin comparación. Ahí sí hay una voluntad de desmenuzar el fenómeno y de tratar de entenderlo un poco más y así entender un poco más quiénes somos como humanidad. Claro. Porque esto es él, también soy yo. Claro. También eres tú. Sí, somos todos podríamos estar ahí. Él no es el otro. No. Hay que dejar de verlo como el bien y el mal, el criminal y el que es un ciudadano respetable. Yo soy bueno, yo pago mis impuestos, exacto. estoy bien y no he matado a nadie y ya chingué. Ay, güey, pero nos mueven cosas más oscuras que sí tenemos en común. Que tal vez no las desarrollamos por lo que quieras, por educación, por contexto, por entorno social. Por supuesto. Pero podríamos ser capaces. Por supuesto. Y si ni siquiera dice eso en la obra, creo que existe en filigrana esa reflexión. Y
Y tampoco existe la voluntad de decir que hay una justificación hacia los actos monstruosos que ese personaje ha cometido, ¿no? No, o sea, tratar de entender la razón por la cual él se volvió sicario es muy distinto a entender los actos monstruosos que está cometiendo, Claro. ¿no? Y por lo tanto justificarlos, ¿no? Matar a otro ser humano no tiene justificación alguna, pero tiene explicación. Así es. Tiene explicación, Okay. ¿no? Y es hacia ese lugar donde creo que es importante que vayamos como sociedad, como humanidad, si queremos... Sí, entender al otro. Si queremos que la herida sane, Uh-huh. hay que sacarla eso. Sí, claro, y en todos los sentidos. Y ahorita exprimirla, pues, ¿no? Así es. Porque si no va a seguir ahí, la vamos a seguir tapando ahí, ¿no? Ajá, pero Ahí, se va a como lo pudrir por hemos hecho, dentro. y se pudre, y cada año es un año más criminal que el anterior, más muertos en el 2020 que en el 19, más en el 19 que en el 18, y así vamos, ¿no? Y parece que se ha vuelto, es así, discúlpeme, señor presidente, una suerte de nueva normalidad. Nueva normalidad, ¿Verdad? Que nuestros niños no pueden jugar en la calle. No. Esto es la verdad. No, y las chavas no pueden Los salir niños solas. no juegan en la calle. Las chavas no salen solas, no pueden... Esa no es la tragedia contemporánea que estamos viviendo, que hemos aceptado como absolutamente. Y eso, lo acabas de decir, ya lo normalizamos. Sí. Ya decimos, no salgas a esta hora, mejor que te acompañe, ¿no? Parece que ya, y al normalizarlo, parecería que deja de suceder. Sucede todo el tiempo, pero deja de suceder porque estamos tan acostumbrados a ello que no es un estado de excepción. No, ya no es le damos un foco. Estado de normalidad. Así es, ya no le damos el foco. Ya no pues hablamos sí, de es eso. normal. Pues sí, lo mataron. Pues sí, seguramente andaba en broncas. Y el teatro debe seguir siendo ese laboratorio donde sacamos... Sí, poner la lupa y decir, miren, esto ahí está, cabrón, escondido, pero ahí está. Aunque parezca anacrónico, es para mí, y sigue siendo la función, una de las funciones esenciales de las artes escénicas, ¿no? Y eso no le resta nada al trabajo estético-artístico que se puede generar, pero hay... Sí, no es un panfleto, pues, de, vengo a denunciar a... No. Quizás aquí hay esto y esto pasa. Quizás en mis primeros años habré hecho algunas cosas por falta de experiencia y de referentes, cosas que podrían haber sido un poco más panfletarias, no lo sé, ¿no? Claro. Tampoco me... Pero esto es, aquí está esto. Pero hoy en día, un poco más de madurez, digamos, ¿no? De 25 años de dirigir, ¿no? Y que obviamente eso hace que uno va refinando sus discursos, sus propuestas, ¿no? Y acompañándose de las personas como correctas, en un sentido de que con quien verdaderamente el diálogo es posible, porque créeme que no es posible con todos. Pero te creo así, muy claro. O sea, no es que un actor deba dejarse dirigir en el sentido de dejarse que se le diga lo que tiene que hacer, eso aquí o allá, ¿no? Pero si se pierde la capacidad de apertura, así ¿no? es. Porque ya soy tan chingón, tengo tantos años haciendo eso que tú que me yo vas a hago enseñar. Lo que quiero, cuando el ego el ego es necesario. Sí. No vivimos sin ego, no podemos vivir sin ego, siendo teatristas o no, pero no podemos vivir sin ego. Hay que encontrar un equilibrio entre el ego y el superego, ¿no? Para que ninguno coma al otro, ¿no? Es una labor de toda la vida, pero cuando el ego ya ha sobrepasado, ¿no? Ese equilibrio ya no es posible. Sí, no, ya fuimos. Y pasa seguido, ¿no? Desafortunadamente, y cuando tienes la fortuna de poder estar en presencia de un actor como Bernardo, ese actor que apunta todo lo que dices, que reflexiona en función de la nota y la historia, eso es brutal porque ves que está investigando. No porque ves que, está no es porque hizo su tarea, tiene 10. No estamos en este nivel de estupidez, perdón. Pero él está reflexionando sobre lo que sucede y está apuntando. Sí, lo anota porque necesita releerlo, porque necesita pensar. Y trabajar sobre eso, ¿no? Y pasa 90% de los casos, perdón, cuando das notas, entra por aquí y sale por allá, ¿no? Porque muchas veces la nota del director está tomada como un regaño, ¿no? Claro. Como hice algo mal, ¿no? Y eso es terrible cuando hemos llegado, y eso tiene una explicación, ¿no? En la historia en la que los directores en este país han como fomentado, ¿no? Pues el rollo paternalista, ¿no? Que viene desde el gobierno y de todos lados, el rollo paternalista, sí, ¿no? El gobierno y papá.
Sí, del gobierno y de las relaciones de poder. De todo. Las relaciones de poder que se han implementado, el director tomando el poder en el teatro desde hace ya bastante tiempo, y hay que soltar, no hay que soltar las responsabilidades de cada uno y demás, pero hay que tratar de soltar el poder. A pesar de que hay una persona efectivamente que tiene que ser el que va a ensamblar las cosas, y si en algún momento él va a decir, creo que va a hacer esto y no esto, ¿no? Porque hay que tomar decisiones, también dirigir es tomar decisiones. Claro, obvio. Hay que primero tener todos estos elementos sobre la mesa. No todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Eso no es cierto. Creer que ser abierto es dejar que todo entre, pues ya. No, haces un collage inentendible que no tiene ni patas, ni cabeza, ni unidad, ni estética, ni artística, ni nada. Dices, ay, güey, pero soy democrático. No, carnal. Sí, ahí está el gran riesgo, ¿no? En las propuestas que también se fomentan en laboratorios colectivos, ¿no? Luego, encontrar que el concepto pueda redondearse es complejo, ¿no? Claro. Y es cierto que cuando tienes la fortuna de poder tener un equipo como el que tuvimos en Tártaro, donde hay complicidad e entendimiento, y todos los elementos se fueron imbricando a partir de esta comunicación y esta voluntad de caminar hacia el mismo lugar, ¿no? Claro. Y eso creo que es lo que hace de Tártaro una obra tan particular, ¿no? Órale. ¿Cuántas funciones han dado y cuántas más van a dar? Apenas hemos dado 6. Y está explotando, cabrón. Sí, ayer el teatro estaba lleno, Obvio. ¿no? Lleno con 30%, pero sí, lleno pues, es el teatro lleno, helénico, ¿no? Sí. Y ayer le decía a Bernardo, es increíble, ¿no? Como 6 funciones, que se haya desarrollado ya ese fenómeno. Uno nunca sabe lo que sucede porque nosotros no hacemos productos, ¿no? No estamos en OCESA, no es que tenemos las recetas y sabemos que eso va a funcionar porque no funciona, ¿no? En general, a veces se equivocan, pero más o menos tienen la receta. Ya saben que el pan con tanto de levadura va a subir, ¿no? Nosotros, el pan puede ser que no levante. Puede ser que no levante, Si pero no están los ingredientes bien y no sé qué, no levanta. Entonces, y a veces levanta. Sí, claro. Y a veces levanta de una forma que es dice, el caso de Tártaro, que está justo haciendo un pinche boom, ¿no? Justo sí, estamos muy... Obviamente, todo el mundo quiere que sus trabajos tengan eco y demás, ¿no? De eso vivimos, pero a veces sí esa gran sorpresa que te reserva el teatro es maravilloso. Oye, y entonces, ¿qué fechas tienen todavía? ¿Cuántas funciones más? Hasta el 1 de junio estamos lunes y martes a las 8. Todavía quedan 6 funciones, ¿no? Estamos en el Teatro Helénico lunes, martes a las 8. Así que hay oportunidad de verla, por supuesto. Se pueden comprar los boletos en taquilla o en la página del Helénico si quieren asegurar sus localidades. Cuesta 155 pesos. Y sí, les invitamos a que nos acompañen a vivir esta experiencia, ¿no? Ese acercamiento a ver nuestra realidad de una forma, a través de una lupa a la vez muy cercana y muy distante, ¿no? En la cual creo que nos reflejamos todos. Claro. Entonces, raza, ya oyeron, van a ir a ver un tratamiento distinto a un tema ya tan masticado, que eso puede a veces ser peligroso, ¿no? Tomar un tema ya tan masticado, pero bueno, el éxito que está teniendo nos deja claro que no es lo mismo, ¿no? Supongo que... Sí, no, fíjate que no sé si fue una voluntad de diferenciarnos, ¿no? Sabíamos que no nos estaba gustando simplemente como espectadores o como observadores de la sociedad la forma en la que se retrata un fenómeno tan complejo como el crimen organizado en un país como México, que es el segundo país más violento en el mundo, que es el país de los carteles hoy en día, donde son los carteles lo más poderoso del mundo. Acercarse a ese fenómeno, sabíamos que las series de streaming no aportan nada, ¿no? Aportan espectáculo, espectacularizan un fenómeno que mata a decenas de miles de personas. Pero, cabrón. Entonces, no quisiera hablar sobre la responsabilidad que tienen también ellos inconscientemente en hacer que la bola siga girando, ¿no? Porque ellos están en el sistema, ¿no? Y hacen, y no lo cuestionan, ¿no? Ahí lo reproducen, lo espectacularizan y viven y comen de eso, ¿no? Así es, como así es. Perdónenme. Sí, pues, pero ¿por qué perdón? No es que quiero decir, yo no quiero hacer eso, no sé qué, pero sabíamos que esa vía
no nos interesaba porque queríamos acercarnos al fenómeno humano, ¿no? Claro. Humano social, ¿no? De lo que pasa detrás, lo que pasa en los ranchos, lo Sí. que pasa en los pueblos del norte del país, donde muchachos de 14 años, 15 años ingresan en las filas del narcotráfico porque no encuentran otra Así es, salida. porque no hay otra, no tienen otra. ¿Te acuerdas del niño sicario, no? Sí, Cuando pasó claro. el fenómeno Sí, sicario? sí, sí. 12 años, había 12 matado a 100 de años, gente, así 100 es, gentes. así es. ¿Qué puede? Cortaba cabezas, ¿Qué además, ¿no? país? Porque le pagaban por la cabeza. Él llegaba con la cabeza. ¿Qué país? Y en alguna entrevista que le hacían decía, no, yo a veces cuando no tenía lana, mataba a un taxista. Y decía, no, este güey era halcón. Ahí está, mi varo. O Es sea, brutal, ¿no? ¿qué pedo? Es muy brutal que hayamos fomentado un sistema, ¿no? Que hayamos generado un sistema que fomenta, ¿no? Sí. Esos Y desastres que no humanos. te dan alternativas. Y que este porque niño que hubiera tenido que estar jugando con sus jugando amigos, en la escuela, haciendo Bien. sus desmadres, descubriéndose a sí mismo. sí, es brutal. Y eso se sigue reproduciendo, aunque no hablemos de eso. No, pero ahí Día está. con día se reproduce, se reproduce, se reproduce. ¿No? Los Zetas, que parecía ser el cartel inamovible, ya Ujú. fue, ¿no? Casi removido del mapa por el cartel Nueva Jalisco Nueva Generación, que son ahora más violentos son los más todavía. potentes ahora, y vendrá otro, y, Y, vendrá así, otro, y cada vez vendrá otro, peores. porque el fenómeno es tan inmenso, tan incontrolable, que sigue girando y parece que no hay nada que podamos hacer contra eso, ¿no? Y a pesar de lo que digan todos los gobiernos que hayamos tenido, ahí está en el panorama y sacrifican a nuestros niños, a nuestro pueblo. Los No. civiles son los que pagamos siempre para que ellos estén bien, para que nuestro sector político esté a gusto. Dicen, ay, pues son bajas, güey. Obviamente una obra de teatro vista por 3, 4 mil personas no va a modificar la situación en absoluto. No podemos hacer nada. No, pero... No cambia. El teatro, decía Heiner Müller, el teatro jamás transforma la realidad. No, pero El teatro estás haciendo siempre algo. viene tarde. Sí, claro. Viene tarde, pero tenemos que fomentar las reflexiones en Eso. comunidad Eso necesaria es lo importante. para decir, tratar de ir generando, sembrar, ¿no? una semilla que pueda hacer que el fenómeno no rebote de manera distinta en todas y todos nosotros. si no quedarnos en la indiferencia, decir, yo lo voy a seguir diciendo, porque a pesar de que sé que no cambia, no me voy a quedar callado. Lo voy a seguir diciendo, Pero cabrón. el sistema condena, el sistema Sí. encierra, el sistema Sí. mata, Ujú. ¿no? Y ese niño es un mártir del sistema. Claro. A los 12 años había perpetrado crímenes tan atroces, injustificables, ¿no? Ilegitimables, por supuesto, pero esto siendo el resultado de un sistema. Sí, es un en el producto, cual- es un producto del sistema. Pues bueno, raza, ya oyeron dónde comprar boletos, cómo comprarlos, horarios, lunes y martes, 8 de la noche en el Helénico que está en Revolución 1500. Y hoy vamos a regalar 5 pases dobles para los que nos estén viendo. Esto va a ser fácil la dinámica, se suscriben a este canal y me mandan un screenshot ahí por DM o MD, como le quieran decir. Y les regalamos 5 pases dobles para, ¿qué es el próximo lunes? Ayer fue 24, creo. 24 y 25. O bueno, para cuando ustedes gusten de las 6 funciones que quedan, hay 5 pases dobles para ustedes. En el Helénico, ahora también van a poder ver, el viernes 21 se estrena Pollito, que es precisamente con Micaela, ¿no? Y esto va a estar todos los viernes a las 8. También está la sensacional Orquesta Lavadero en La Gruta, ¿no? Están los viernes, los sábados y los domingos a las 8, viernes y sábado, y domingo a las 7. Y está Katsumi y el Dragón para los morritos, ¿no? El sábado 22 y domingo 23, también en el Helénico, pero es a la 1 de la tarde para que lleguen a los morros. Y en Los Pinos, el Helénico está presente con la fantástica Urbe, que es el sábado 22 a las 14 horas. Ya pasamos la cartelera del Helénico y obviamente Tártaro, lunes y martes, 8 de la noche. Solo quedan 6 funciones y pues es un montaje imperdible por lo que he estado escuchando y leyendo. Entonces, ¿algo más, maestro? No, pues muchas gracias por la charla y
y ojalá No, puedas acompañarnos. Y no, el lunes voy a también. estar ahí y creo que vamos a hacer una segunda parte de esto ahora con el Bernardo, que hoy iba a venir pero no pudo porque está chambeando el compa. A él también lo había invitado y me dijo, claro que voy. Y pues quiero tener al Hoy se fue a filmar a Gilitla, ahí, con un proyecto que se está haciendo con unos austríacos y no podía estar. Ah, perfecto, pero entonces vamos a programar una segunda parte de Tártaro, pero ahora con el buen Bernardo para escuchar qué onda desde adentro con un montaje así. Sí, ¿no? muy bien. Cómo él vive el proceso, ¿no? Por supuesto. Oye, David, pues muchísimas gracias por darte una chance y pasar a vernos acá, echar un mezcalito y una buena platicada. Gracias a Y ti. y pues nos vemos pronto, el lunes ahí nos allá. vemos. Muchas gracias. Gracias, raza. Esto fue No Soy Yo Podcast, volumen 13, y los vemos el otro viernes. Cuídense.